Muy buenas tardes. Continuamos en el día de hoy con un nuevo café virtual en el año 2022 para un total de 66 cafés virtual en 3 años consecutivos, con una asistencia de más de 1000 conectados a la fecha de hoy. Para la Fundación Aprende Más es grato contar con su presencia en este espacio institucional. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Román y como moderador de este espacio en el día de hoy le damos a todos y a todas la más cordial de las bienvenidas. Como parte de las actividades virtuales dirigidas a la comunidad atendida relacionada con los sectores educación y salud debidamente articulados y comprometidos con el desarrollo integral de la población estudiantil, en el día de hoy, 29 de junio del año 2022, continuamos conectados con el espacio denominado Café Virtual con Aroma de Inclusión. Desde este momento y durante el conversatorio, los invitamos a apagar sus micrófonos y de igual manera los invitamos a que apaguen sus cámaras con el fin de garantizar el desarrollo del conversatorio. Bueno, para contextualizar la temática en el día de hoy, vamos a utilizar un video denominado ¿Qué es la neuroeducación?, de la Fundación BBVA. En no mucho, intentar enseñar sin conocer cómo funciona el cerebro será algo así como intentar diseñar un guante sin nunca antes haber visto una mano. La cultura en que vivimos y que hemos conocido y conocemos se está muriendo. Está naciendo una nueva cultura, la cultura neuro, que significa el darnos cuenta que el ser humano, lo que es el ser humano, lo que siente, lo que cree, lo que piensa, lo que hace, y en ello está evidentemente aprender y memorizar, es producto del funcionamiento del cerebro. La importancia, por tanto, de ello es trascendente. Pero es tan nuevo que es discutido todavía. Hay docentes de prestigio que todavía en este momento dicen es que no es tampoco tan necesario hablar del cerebro. Yo puedo explicar lo mismo sin apelar al cerebro. Yo digo que por lo menos la neuroeducación hay que aplicarla ya, aunque solo sea, o aunque solo fuere, para atajar, destruir lo que son, y ustedes y vosotros habéis oído hablar de ello, los mitos, neuromitos o falsas verdades. Hoy todo el mundo habla del cerebro, porque es la referencia importante, más allá de la filosofía. Es lo que nos aporta datos constatados. Y cuando hablamos así, hablamos de que podemos hablar de la memoria, del aprendizaje y de la memoria. Podemos hablar, insisto y lo repito, de valores y normas. Pero podemos hablar ya con fundamento de lo que significa y el valor que tiene la atención. Por ejemplo, el ejemplo más paradigmático del valor que puede tener la neuroeducación es para habernos dado cuenta en un tema tan debatido como es ¿cuándo comienza un niño a leer? ¿A los 3 años? Evidentemente no. El niño que, sin embargo, tarda hasta los 7 años, evidentemente no. Se estima por observación que el niño en general de un colegio a los 5 años, 6 años ya está listo para aprender a leer. Pero no todos. ¿En qué se fundamenta ahora que la neuroeducación pueda decir algo? En que sabemos que áreas fundamentales del cerebro, como es el área 23 y 44, en fin, áreas de Brodmann, ciertas áreas del cerebro, la corteza parietal posterior y la temporal superior, hay ahí un área en donde la esencia de la lectura está en transformar el grafema en fonema. Si eso no ocurre, se lee muy mal o cuesta mucho. O hay que acudir a expandir los circuitos en otras áreas que cuesta sangre, que quiere decir castigo, quiere decir desazón, quiere decir malestar del niño al aprender. Y aprender algo, si hay que aprenderlo bien, hay que hacerlo con alegría. ¿Qué es cuando se aprende? Es cuando te da gusto. Eso se logra en la lectura a partir de los 6-7 años. ¿Por qué? Porque esas áreas ya sabemos ahora que han terminado de formarse los circuitos sinápticos y además aislar los axones con mielina para que la información vaya con nitidez. Enseña a un niño de 7 años a leer y te lo hace en 3 semanas. Frente al niño que sí tiene y no está preparado porque tiene inmaduras esas áreas a los 4, no solo hay que castigarlo, es que hay que atacarlo en el sentido de venga que no tal.
Y esto ha presentado siempre problemas muy grandes. ¿Por qué el niño de 6, de 4 o 5 años de mi vecina sí ha aprendido a leer y en mi mismo colegio el mío no? ¿Es que el mío es más tonto o es que el maestro es tonto? Pues no, se puede deber, y de hecho es cuando ocurre normalmente, a que esas áreas no están maduras en uno y en el otro sí. Esa es la versatilidad y la división. Eso es lo que como ejemplo pongo para decir que neuroeducación es importante que comencemos. Lo anterior nos ha servido de base para abordar el tema a tratar en el día de hoy, el cual hemos titulado La neuroeducación en el aula, desarrollo de competencias en el marco de la inclusión. Bueno, que el día de hoy tenemos como invitado especial al magíster Alberto José Liscano Cotes. Él es de nacionalidad colombiana y está conectado en el programa desde la ciudad de Santa Marta para los conectados por Zoom y redes sociales. Magíster, un saludo para el grupo que se encuentra conectado en el día de hoy y que está interesado en escuchar sus experiencias. Gabriel, muy buenas tardes. Gracias por la invitación y un saludo muy cordial a todos los presentes en esta entrevista. Bueno, listo. Aprovechamos para darle una calurosa bienvenida y un merecido aplauso virtual. Complacido con la persona que nos acompaña en este espacio en el día de hoy, vamos a darle las gracias en forma anticipada por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, y vamos a explicar algo sobre el formato del programa para los que se conectan por primera vez. Siguiendo con el formato del programa, vamos a abordar un grupo de preguntas que han sido construidas intencionalmente para dar respuesta al objetivo del tema en el día de hoy, en este espacio institucional de la Fundación Aprende Más, identificado como Café Virtual con Aroma de Inclusión. Bueno, antes de iniciar con el conversatorio, vamos a resaltar aspectos de la formación y experiencia del señor Alberto José Liscano Cotes. Es magíster en Educación y Desarrollo Comunitario, es un estudioso de la neuroeducación y autor de libros relacionados con este tema. Actualmente es el director de Fundrama en la ciudad de Santa Marta. Bueno, ha sido secretario de Fomento Agropecuario en el departamento de Huila, con formación en Ingeniería Agronómica. Ha sido directivo docente de la educación superior como rector y o director académico de las seccionales de las universidades Antonio Nariño y la Cooperativa de Colombia en Santa Marta. Decano de las Facultades de Ciencias Agropecuarias y Educación de la Universidad de Magdalena y Cooperativa de Colombia, respectivamente. Así como también coordinador del programa de posgrado a nivel de especialización, asesor académico de la Universidad Sergio Arboleda, sede Santa Marta, y de igual manera con experiencia en el diseño de planes de desarrollo profesoral, docente universitario y de educación básica también. Bueno, señor Alberto, vamos a iniciar con un grupo de preguntas que la hemos denominado preguntas de contexto, que están relacionadas lógicamente con el video que acabamos de ver, pero también con todo ese trabajo que usted ha venido desarrollando en este gran tema que en el día de hoy se hace más pertinente en la educación. Entonces, iniciemos con la primera pregunta, señor Alberto. ¿Preparados? ¿Listo? Entonces, ¿qué se entiende por neuroeducación y qué nos enseña de manera complementaria a lo que logramos escuchar y ver en el video? Bueno, ahí todos los oyentes y todos los presentes escucharon a Francisco Mora en el video, que es uno de los grandes investigadores de la neuroeducación en el mundo. Es un investigador español y que ha entregado excelentes orientaciones teóricas y conceptuales sobre el tema de la neurociencia, de la psicología y de la pedagogía enmarcado en la neuroeducación. Con base en informaciones de Francisco Mora y en otros autores, en uno de mis libros está la definición que yo tengo sobre neuroeducación, la cual me voy a permitir leer rápidamente. Yo la considero a la neuroeducación como la única disciplina científica que permite aprender y aprender a hacer con fundamento en los procesos cerebrales, lo cual garantiza dos aspectos fundamentalmente: el desarrollo de competencias con base en cualquier área del conocimiento para la educación básica o superior, o el desarrollo de las dimensiones humanas con base en la educación preescolar. De acuerdo a Francisco Mora, o conforme a Francisco Mora, autor que ustedes acaban de escuchar, que es doctor en neurociencia, doctor en neuroeducación, para Francisco Mora la neuroeducación es una nueva visión de la enseñanza,
basada en la educación del cerebro. Importantísimo eso, educación del cerebro. Eso, lógicamente, es nuevo. Comenzó a aparecer a partir de la década de los 90, la última década del siglo pasado. Dicha década se denominó la década del cerebro, esos 10 años, porque en esa década, con el apoyo de la neurociencia, se obtuvieron los mayores aportes desde la neurociencia hacia la psicología y hacia la pedagogía. Y eso influyó mucho para lo que hoy en día llamamos neuroeducación. Podemos decir que la neuroeducación es una interdisciplina nueva, que apenas está en pañales. En Colombia está iniciando, pero muy fuerte. Por fortuna, contamos ya en la costa atlántica con una universidad que tiene un doctorado en neurociencia cognitiva. Es para nosotros supremamente importante tener en cuenta, y hay varias universidades en la costa que también ya tienen posgrados en neuroeducación. Listo, bueno, entonces aquí vamos entonces a abordar una siguiente pregunta y está relacionado a un gran interrogante. ¿Por qué es importante que los maestros conozcan el funcionamiento del cerebro y de igual manera el sistema nervioso del escolarizado? Uy, es fundamental. El único órgano que tiene el cuerpo humano que aprende es el cerebro. Hoy en día ya sabemos, con los estudios de la neurociencia, con la complementación de los estudios de la psicología, cómo aprende el cerebro, lo cual no sabíamos hace 30 años. Hoy en día sabemos que el cerebro es un órgano que se va modificando a partir de la construcción del conocimiento, a partir de la percepción de la información, a partir de la construcción del conocimiento y a partir de la expresión de ese conocimiento que el cerebro construye. Hoy en día sabemos que el cerebro tiene unas competencias en cada uno de sus hemisferios y en cada uno de sus lóbulos que son fundamentales para el aprendizaje. Hoy en día sabemos por qué es importante el hemisferio izquierdo para el aprendizaje, por qué es importante el hemisferio derecho, por qué es importante el lóbulo occipital, por qué es importante el lóbulo parietal, por qué es importante el lóbulo temporal y por qué es importante el lóbulo occipital. Todos esos elementos teóricos ya los tenemos en relación con el aprendizaje. Hace 30 años únicamente lo tendríamos en relación con la neurología. Hoy ya no. Hoy sabemos, con base en los estudios de la neurociencia, cómo aprovechar los resultados de esas investigaciones para aprovecharla desde la psicología y desde la pedagogía. Por eso se originó la neurociencia. Por eso hoy es fundamental que las universidades, todas las universidades, organicen planes de formación, no de capacitación, de formación del docente con base en la educación del cerebro. ¿Qué pasaría si todos los docentes conocemos cómo funciona el cerebro? Bueno, sucederían muchas cosas, muchos elementos, pero hay uno fundamental. Nuestro trabajo se fundamentaría más en un trabajo de escritorio que en un trabajo de salón. Al salón iríamos única y exclusivamente a expresar todo lo planificado, porque ya conoceríamos a cada estudiante y con base en el conocimiento de cada estudiante podemos nosotros organizar el proceso de enseñanza. Y con base en el conocimiento de cada estudiante, de su cerebro, podemos organizar el proceso de aprendizaje. Eso es fundamental. 2, ya sabemos que la psicología estudia fundamentalmente lo que es la conducta y el comportamiento humano, pero estudia la conducta y el comportamiento humano con base en un comportamiento del cerebro que se llama la mente. Y a través de la mente se organizan y se desarrollan dos procesos fundamentales que son los procesos cognitivos básicos y los procesos cognitivos superiores. Más adelante expresaré algo al respecto. Los procesos cognitivos básicos son los que nos ayudan a percibir toda la información que viene del mundo exterior y que viene de nuestro propio mundo a través de unas células nerviosas, de dos tipos de células nerviosas que son las neuronas y las células gliales. Las neuronas son las células que participan en el proceso de aprendizaje.
Y las células gliales son las células que participan en el proceso de alimentación y sostén para que las neuronas puedan influir en el desarrollo del aprendizaje, por lo tanto, en la construcción del conocimiento. Esa es la participación directa del sistema nervioso. Y la participación directa del cerebro es a través de sus tres componentes básicos. Tenemos un cerebro reptil, que es el cerebro que se encarga de la supervivencia, que es el cerebro que también denominan el cerebro reptiliano, que es el cerebro que nos permite a nosotros respirar, que nos permite a nosotros desarrollar el equilibrio, que nos permite a nosotros tener hambre, que nos permite a nosotros tener sed, pero hay algo supremamente fundamental, que nos permite huir o quedarnos o enfrentar el reto. ¿Por qué? Porque es el cerebro por donde primero entra la información que recibimos del exterior. Es el cerebro que recibe la información y filtra lo que nos conviene y lo que no nos conviene. En segunda medida, tenemos otro cerebro, que es el cerebro mamífero, que es el cerebro de las emociones. Es el cerebro que Daniel Goleman llama, que es donde se produce todo el proceso de la inteligencia emocional del ser humano. Y el tercer cerebro es el cerebro de la mente, en donde están los procesos cognitivos y procesos cognitivos básicos y procesos cognitivos superiores. El conocimiento de todos esos elementos es importante para el educador. Pues lo que nos acaba de explicar, ya sabemos cómo... Se nos fue la voz nuevamente, se nos fue el sonido nuevamente. Ya sabemos nuevamente. La importancia de la neuroeducación en el aprendizaje de nuestros estudiantes. De igual manera, la importancia de que los maestros conozcan el funcionamiento del cerebro. Pero sí quiero hacerle una pregunta muy retadora, y es de que quienes estamos conectados ahora mismo, queremos saber cómo aplicar la neuroeducación. Para aplicar la neuroeducación, lo primero que debemos tener en cuenta es que debemos aprender sobre el cerebro humano y sobre la mente humana. Es fundamental, porque muchas veces queremos aplicar las cosas sin tener la información y el conocimiento que necesitamos aplicar. Como segunda medida, para aplicar la neuroeducación debemos eliminar una debilidad que tenemos nosotros los docentes, y hablo en términos generales, de la educación preescolar hasta la educación posgradual. ¿Cuál es la gran debilidad que tenemos nosotros los docentes? La falta de conocimiento en pedagogía. En pedagogía. Nosotros los docentes todos los días, y lo digo con respeto, yo me incluyo, por tener deficiencias en pedagogía, en orientaciones teóricas de la pedagogía, enseñamos de igual forma todos los contenidos que tenemos que enseñar y todos los días hacemos lo mismo en el salón de clase. Si a partir del momento en que nosotros los docentes comencemos a apropiarnos de la gran masa, esta palabra la digo sin comillas, que existe del conocimiento pedagógico ya histórico en la humanidad, podemos nosotros los docentes aplicar la neuroeducación. Porque existe siempre mínimo una orientación pedagógica para estimular cualquier parte del cerebro. Cualquier parte del cerebro. Si yo quiero estimular la motivación en el estudiante, existen orientaciones pedagógicas para estimular la motivación del estudiante. Si quiero producir emociones positivas en el estudiante, existen orientaciones pedagógicas para producir emociones positivas en el estudiante. Si quiero producir sentimientos positivos en el estudiante, existen orientaciones pedagógicas para producir sentimientos positivos en el estudiante. Si quiero desarrollar y estimular el pensamiento crítico y el pensamiento complejo en el estudiante, existen ya las orientaciones pedagógicas para hacerlo. O sea, desde la pedagogía ya tenemos todas las herramientas, todos los elementos con base teórica de muchos autores. Nombraré algunos que son los más citados en este momento en Colombia, Piaget, Vygotsky. En Colombia tenemos grandes investigadores, Olga Lucía Zuluaga, el padre Hoyos, pero no el de Barranquilla, lógicamente, Guillermo Hoyos, que ya falleció, pero que nos dejó una excelente teoría pedagógica, profesor de la Universidad Nacional. Existen muchos elementos y muchas investigaciones que desde la pedagogía nos ayudan a aplicar la neuroeducación. Lo importante, Gabriel y compañeros,
es que la neuroeducación no la podemos tomar como una receta, no es una fórmula, no es una fórmula, es una disciplina que yo la llamo intradisciplina, que nos ayuda a conocer al ser humano partiendo de la educación del cerebro. Muy bien. Hay una pregunta que quiero terminar esta primera parte y es, dada la importancia que tiene la primera infancia dentro del desarrollo de todos los seres humanos, por eso sí quisiera preguntarle, porque sé que hay mucho interés, no solamente a nivel del gobierno, a nivel de las escuelas, los mismos profesores que estamos en el día a día en el ejercicio pedagógico, y es cuáles son los aportes de la neuroeducación en la primera infancia. Mira, esa es una pregunta que la respuesta está en el libro. Bueno, parte de la respuesta, porque no hay, como dice un gran amigo mío, Alfonso Castellano, conocido por todos ustedes, ya un señor mayor de 90 años, periodista por mucho tiempo en Colombia, quien tuvo el programa de televisión, Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, no sé si se acuerdan de ese programa. Él dice que no hay libro completo y no hay libro sin equivocaciones. Entonces uno trata de anotar por todos los medios la mayor información posible. Mira, ¿qué nos ha entregado la neuroeducación? Y aquí voy a leer. En cuanto al niño, el cerebro hace al niño un ser único, por lo tanto cada uno tiene su propio ritmo de aprendizaje. Eso es importante para el maestro. Hay que respetar que cada niño tiene su propio cerebro y ese cerebro, a través de unas ondas cerebrales, le determina su propio ritmo de aprendizaje. Eso hay que respetárselo en el niño. Eso lo descubrió la neurociencia hace poco. El cerebro del niño sigue un tiempo de maduración donde será capaz de integrar unas cosas con otras. El mejor momento para educar el cerebro del niño está desde los 7 o 8 meses en estado de gestación hasta los 12 años. Esa información que duró mucho tiempo sin que la tuviéramos como base fundamental del cerebro, fue de las que se basó Piaget para sacar toda la teoría que él tiene sobre la educación del niño. El cerebro es un órgano que posee múltiples inteligencias. Debemos estudiar todas esas inteligencias estudiadas por Howard Gardner y la debemos comenzar a educar desde niño. Por eso hay que educar al padre de familia, por eso hay que fortalecer las escuelas de padres en los colegios, para que los padres de familia puedan hacer un buen acompañamiento de los niños en casa. A los pocos días de la fecundación, el sistema nervioso ya absorbe y registra información que les rodea. Ojo con eso. Los niños entre los 0 y 6 años ya muestran una asombrosa dinámica para el desarrollo interneuronal por influencia de la genética y del entorno. Ojo con eso. En el momento de nacer, un bebé tiene un promedio de 100.000 millones de neuronas, pero pocas conexiones neuronales. A los 4 años puede llegar a un máximo de 1.000 billones de conexiones neuronales. Después de nacer, se activa en los niños a través de la observación el mecanismo de percepción-acción, generando una acción corporal en función de lo que percibimos. En general, la neurociencia, amigo Gabriel, desde la década de los 90 hacia acá, nos ha dado toda la información pertinente, quito la palabra toda, la información pertinente hasta ahora que debemos aprovechar para la educación del cerebro desde la educación infantil, desde la educación preescolar. Eso trae como consecuencia que todas las universidades que tienen estos programas académicos deben fortalecer esos programas académicos con el trabajo de la neurociencia, el trabajo de la psicología y el trabajo de la pedagogía, o sea, con el trabajo de la neuroeducación. Es fundamental hacerlo, realizarlo. Vamos a abordar un grupo de preguntas que tienen mucha relación precisamente con la temática anunciada, y es la neuroeducación en el contexto inclusivo. Entonces, ahí va la primera pregunta, estimado Magíster. ¿Qué le permite a los docentes inclusivos la neuroeducación? Bueno, aquí yo quiero, es posible que genere polémica entre ustedes, contigo, amigo Gabriel, discusión, no para este momento, pero para otro momento.
yo quiero hablar inicialmente para responderte de la palabra inclusión. Es que generalmente la palabra inclusión en su significado, o históricamente me atrevería a decir, la hemos relacionado solamente con, con aquellas personas que le hace falta. Y a esas personas que le hace falta, desde los motores de lo cognitivo, le llamamos discapacitadas o que tienen alguna debilidad. No voy a decir que estoy en desacuerdo con esa información, pero es que todos debemos ser inclusivos. Es que los seres humanos somos inclusivos. Hay una frase muy cristiana, llamémoslo, que infortunadamente poco se aplica en la vida, en la cotidianidad, que es un mandamiento, que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la frase donde yo veo la igualdad entre los seres humanos, donde yo veo la presencia entre los seres humanos, donde veo la empatía entre los seres humanos. Pero cuando eso lo llevamos a la vida educativa, no le hemos aplicado. Y no le hemos aplicado por falta de información pedagógica. Entonces, ¿por qué nació lo que desde hace muchos años llamamos la educación inclusiva? Que aquí tengo un concepto, entre otras cosas. Dicen que la educación inclusiva es aquella educación de calidad en donde todos tienen derechos, los mismos derechos y derecho a la igualdad. Eso está bien. Pero, ¿cómo nos hemos nosotros excluidos a nivel educativo? Por falta de información pedagógica. Si no tuviéramos los docentes y las instituciones educativas los fundamentos pedagógicos a través de un modelo pedagógico permanente que ya fuera histórico, yo creo que no estuviéramos hablando a nivel del mundo de inclusión. Porque es que todos los seres humanos nos hace falta algo. No todos desarrollamos todas las inteligencias. Yo en mi mente tengo la inteligencia emocional, pero yo no sé tocar ningún instrumento. Entonces, en esa inteligencia soy discapacitado. Pero no quiere decir que no tenga la capacidad para desarrollarla. Me le faltó estimulación histórica. Ya a mi edad, que todavía la puedo aprender, yo tampoco he decidido aprenderla. Pero según eso sería un discapacitado musical. Y eso no es cierto, porque las capacidades son innatas en el ser humano. Todos nacemos con las capacidades, pero hay que estimularlas. Lo que no son innatas en los seres humanos son las actitudes y los valores, que es lo que hay que llevar a los seres humanos a través de los procesos neuroeducativos. Es lo que tenemos que completar. Y ahí es donde está la fase de la formación del ser humano. Yo creo que ahí es donde tenemos que enriquecer la acción del docente. Que el docente se dé cuenta que ese muchacho o muchacha que tiene ahí enfrente, ese niño o esa niña que tiene ahí enfrente, tiene capacidades para aprender la información que él le lleva. Y que él tiene las capacidades para construir conocimientos a partir de la información que percibe que el docente le lleva. Pero el estudiante lo que no tiene en el momento en que el docente llega a clase es la emoción que requiere para que esas capacidades sean estimuladas. Y a través de la neuroeducación lo podemos hacer. Pero para eso debemos tener la información psicológica y la información pedagógica. Entonces son muchos los elementos que desde la neuroeducación podemos incluir para que siempre el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje sea inclusivo e incluyente. Tenga los dos elementos. Siempre. No, que tengo un estudiante con problemas de autismo. Sí. Ya la pedagogía te da los elementos, tiene los elementos, existen orientaciones teóricas. María Montessori, médica, pedagoga de hace muchos años, italiana, ya, sin hablar de autismo en su época, nos dejó elementos pedagógicos para trabajar con estudiantes que tengan esa situación, problema. Los estudiantes con dificultades no tienen problema, tienen una situación, problema que nosotros debemos resolvérsela e incluirlos a través de una base pedagógica
que lo lleve a aprender, porque a todos nos hacen falta cosas, a todos, pero algunos tienen dificultades, pero la pedagogía nos entrega los elementos para fortalecer, para ayudar motivacionalmente y emocionalmente a las personas que le hace falta cosas, pero también a las que tienen dificultades, también a las que tienen debilidades, también a las que tienen limitantes. ¿Cuál es nuestro problema? Que no tenemos nosotros los elementos cognitivos, yo me incluyo, en algunas ocasiones, porque no voy a decir lo que siempre, en algunas ocasiones, para hacer que ese estudiante sea inclusivo y sea incluyente y sea autoinclusivo, porque no solamente hacer el estudiante inclusivo, sino que el estudiante también sea autoinclusivo, que él mismo se dé cuenta que él es capaz, a pesar de sus dificultades y limitaciones, que él mismo se dé cuenta que él es capaz, porque su cerebro lo hace capaz de ser inclusivo. Bueno, muy bien. Magíster, yo quiero complementar pues el aporte grandiosísimo que nos acaba de hacer, y estoy totalmente de acuerdo con usted. Estamos en un mundo que es diverso, y por la misma naturaleza, diversidad del mundo, todos estamos incluidos. Y de pronto el término de inclusión se está refiriendo de pronto a poblaciones en condiciones, lo que antes se llamaba condiciones especiales. Hoy en día estamos hablando de condiciones de discapacidad y de talentos excepcionales. Pero el término de asociado pues a la educación inclusiva en nuestro país tiene varias aristas que es importante recordarlas. No solamente es la discapacidad y las capacidades excepcionales, sino todos aquellos grupos que han sido vulnerados en sus derechos. Los étnicos, en cuestiones de género, los desplazados por efectos de la guerrilla, los migrantes que vienen de nuestras fronteras colombianas, todos ellos han sido vulnerados en sus derechos, no solamente en salud, en educación, sino también en trabajo. Entonces, ahí hay que aclarar de que el término de inclusión hoy en día se viene utilizando bajo una concepción que en algún momento vamos a necesitar ya no hablar de docentes inclusivos ni de escuela inclusiva, porque si el mundo es diverso ya y la misma diversidad nos incluye a todos, la escuela es la primera llamada, incluso las mismas universidades las primeras llamadas a ser lógicamente diversas. Y cuando la diversidad se acepta, la inclusión no es necesaria, porque ya todos estamos incluidos de manera natural. Entonces, en ese sentido tenemos que trabajar, y eso es un proceso en el cual estamos viviendo nosotros los colombianos y el mundo entero en general. Algunos más avanzados que otros, pero hay una dinámica que se viene generando en ese sentido. Por eso yo, aunque usted trató pues de darnos respuesta y se nos fue un poquito por el tema de la inclusión, yo quiero retomar la pregunta anterior, pero dicha de otra manera. ¿Qué relación existe entre la neuroeducación y la inclusión? Vamos a tomar primero la inclusión y yo me hago una pregunta. ¿Qué significa inclusión? La respondo. Atender necesidades. De acuerdo a lo que nos dicen los significados hoy en día de las palabras. En este caso la palabra inclusión. Con fundamento en una palabra que tú nombraste mucho en tu exposición. Con fundamento en la diversidad. Eso significa inclusión. Entonces, pero ¿qué garantiza la inclusión? ¿Qué debe garantizar la inclusión? De que todos tengan igualdad de derechos. Ahí es donde, ahí sí, no es que me aparte, pero donde yo veo que la palabra igualdad no cala. Porque yo aprecio más la palabra equidad que la palabra igualdad. Acá desde el punto de vista educativo. Porque si yo sigo trabajando que cada uno tenga igualdad de derechos, desde la neuroeducación a cada estudiante tengo que llevarle los mismos elementos para que aprenda. Los mismos elementos que enseño son los mismos elementos que tengo que dar a todos los uniformes, como ha sido la educación tradicional. Pero desde la neuroeducación eso no se da. La neuroeducación lo que te dice es que conociendo tú el cerebro del muchacho, conociendo los niveles emocionales del muchacho, conociendo la personalidad del muchacho, conociendo al niño o a la niña, ya tú le puedes entregar los elementos pedagógicos pertinentes para que él aprenda. Y con esos elementos ya él queda incluido.
Entonces, ahí es donde yo veo la relación entre inclusión y ahí sí le estoy dando equidad. Es posible que al otro muchacho le dé otros elementos. Algunos de los presentes me dirán, pero entonces hay que prepararle una clase a cada uno. No, por eso yo le dije al comienzo de esta entrevista que la neuroeducación nos lleva a que volvamos a lo que perdimos hace 30, 40 años, a planear la clase, a hacer el trabajo de casa o el trabajo de oficina, que ya no lo hacemos hace muchos años, para que nuestro desarrollo en el aula no son las cuatro paredes, el aula es cualquier espacio donde una persona puede aprender. Eso es un aula, no son las cuatro paredes. Entonces, para que el muchacho en el aula pueda aprender. Entonces, la relación que hay que yo entre educación y entre inclusión y neuroeducación es que yo pueda hacer inclusivos e incluyentes a todos mis estudiantes, dándole a cada uno los aportes para que sean equitativos y puedan aprender a través de mi proceso de enseñanza. ¿Por qué? Porque la neuroeducación me da esos elementos, me los entrega. Ya eso está hecho. Lo que tenemos es que estudiarlo. Es lo que yo lo miro desde ese punto de vista, Gabriel. Pues la neuroeducación favorece la inclusión con el conocimiento del cerebro. El cerebro dejó de ser la cajita negra de los aviones en la medida que se han hecho estudios significativos y sabemos muy bien sus características y de igual manera cómo es su funcionabilidad. Entonces, de esa manera, pues, Gabriel, se da un gran paso cuando se conoce el cerebro, que así como lo decía usted, cada uno de nosotros somos diferentes y somos diferentes en muchos aspectos, dentro de ellos la forma como nuestro cerebro procesa la información que recibe. Entonces, de esa manera tenemos un gran paso ganado cuando conocemos el funcionamiento del cerebro en cada persona en particular, y si por alguna circunstancia esa persona es segregada en un contexto llamado educativo, con el conocimiento del cerebro vamos a poder no solamente pues incluirlo, sino también apreciar su vinculación dentro del escenario y dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje como tal. Pero muy bien, ha estado muy claro pues la ilustración y muy complacido con esa respuesta que en una u otra medida nos ponen a pensar como docentes de una manera diferente. Por eso va la siguiente pregunta: ¿qué actitudes debe asumir el profesor o un educador precisamente de estos aportes que la neuroeducación nos viene dando en cualquier contexto, pero especialmente considerando que estamos en el contexto de una educación de todos y para todos? Entonces, ¿cuál es la actitud del profesor? La actitud con C. Interesante pregunta. Pero aquí yo me preguntaría lo siguiente. ¿Qué significa formación docente? Todos los colegios, todos los ministros, todos los secretarios de educación, todos los rectores de universidad, todos los decanos, todos los docentes hablamos de formación docente. La pregunta es, ¿a los docentes nos forman o nos capacitan? ¿Sí? Dejo esa inquietud. Porque es que formar integra tres procesos fundamentales. Y uno de esos procesos es tu pregunta. Integra los procesos cognitivos, integra los procesos psicosociales, o en otra palabra, vamos a hablarlo, integra la formación del ser, la formación del hacer, la formación de convivir, ¿cierto? El proceso. Pero nosotros no nos forman con esos procesos. Nos forman únicamente con la formación cognitiva, no más. Sea en cualquier carrera. Yo, bueno, no voy a decir que en el mundo, hablo de Colombia. Por eso no es fácil entregar una receta ahora para responder tu pregunta, pero yo diría que la actitud fundamental para trabajar la educación que debe tener un docente, que debe generar, es la de la empatía. El docente debe generar empatía. El docente debe aprender a conocer a sus estudiantes. Hay que aprender a conocer al otro. Eso es fundamental, Gabriel. Y esa es una debilidad nuestra. Nosotros casi no hablamos con nuestros estudiantes
no conversamos con nuestros estudiantes, casi no aprovechamos el tiempo para dialogar con nuestros estudiantes. Únicamente utilizamos a nuestros estudiantes para que reciban una información que le llevamos. Entonces, existen muchas actitudes, pero particularmente desde la neuroeducación es la empatía para conocer al otro. Pero hay otra. Ustedes catalogarán cuál va de primero, cuál va de segunda. Yo no les voy a poner posiciones. Pero hay otra que es fundamental, que es el conocimiento de sí mismo. Es que yo como docente debo aprender a manejar mi motivación, debo aprender a manejar mis emociones, debo aprender a manejar mis sentimientos. Todo eso debo aprenderlo a hacer para poder entrar en una clase emocionalmente equilibrado, para que todos los conocimientos para que todos los conocimientos que yo le voy a expresar a mis estudiantes los tengan una memoria de trabajo y puedan hacerlos y puedan utilizarlos en el momento oportuno. Entonces yo diría que esos dos elementos son fundamentales. El conocimiento de sí mismo del docente y el conocimiento del otro, o sea, el proceso de empatía que debemos hacer con el estudiante. Si esos dos elementos nosotros lo hacemos, los trabajamos, saldremos adelante. Hay muchos elementos más, ¿no? Hay muchas actitudes más que ya todos las conocemos y con toda seguridad que muchos de los presentes la practican en clase, dejar participar al estudiante, dejar que el estudiante... hay una tercera ya que me acabo de acordar, perdón. Dejar de decir frases negativas en clase, sobre todo eliminar el no. El no es la única palabra que el cerebro no asimila, compañeros. Usted se puede cansar de decirle a un niño no se suba ahí, que él se va a subir porque él no asimila ese mensaje. Esa información no le llega. El no lo filtra el cerebro. Y debemos hablar positivamente. Nosotros culturalmente somos muy negativos a nivel de Colombia, pero sobre todo a nivel de la costa caribe. Generalmente la palabra que más pronunciamos durante el día es el no. Y la frase que más pronunciamos durante el día es no sé. Imagínense culturalmente cómo son. Esos dos elementos hay que eliminarlos de nuestra mente. Hay que sacarlos. La razón, muy complacido pues con esa respuesta que nos ha dado e indiscutiblemente de acuerdo con lo que nos acaba de confirmar en eso que tiene que ver con la actitud del profesor en el contexto educativo, favoreciendo los procesos de enseñanza y aprendizaje. Bueno, hay un mensaje para quienes están conectados y es recordarles que cuentan con el espacio del chat para que escriban sus aportes, pero de igual manera sus preguntas, las que consideren ustedes necesarias, las cuales las voy a poder leer y van a poder ser leídas por mí, pero contestadas por el invitado de manera particular. Magister, ya tenemos algunas preguntas que el público conectado les está haciendo y bueno, las que nos pueda responder, perfecto, por cuestiones de tiempo, también por alcance de la pregunta, y las que no, bueno, nos comprometemos desde el programa a darles respuesta con el apoyo suyo, ¿le parece? Correcto. Listo, bueno, hay una primera pregunta que dice que ¿cuál es la relación entre la educación y el aprendizaje? Dice, centrado en la memoria visual temporal. Bueno, esa es una pregunta 100% neuroeducativa. Ajá. La vista es el sentido que más utilizamos nosotros para percibir. El 80% de la información que percibe el ser humano lo hace a través de la vista. El 80% de la información. El otro 20% lo hacen los otros 4 sentidos. O sea que la vista es el órgano que más facilita el aprendizaje. Por eso es importante leer, que es de lo que menos hacemos o que muy poco hacemos. Por eso es fundamental leer. Bueno, yo en estos momentos lo estoy viendo ustedes y ustedes me están viendo a mí. En estos momentos, ustedes, mi vista, está recibiendo una información visual. Esa información visual la toma el cerebro a través del sistema nervioso
y la envía a través de los 3 cerebros que les mencioné hace un momento a la neocorteza. Si yo esa información la tomo positivamente, la pregunta como usted me la acaba de hacer, la tomo positivamente como la he tomado, del cerebro mamífero me pasa a la neocorteza, o sea, al cerebro propiamente dicho. Y en el cerebro propiamente dicho, yo esa información la convierto en conocimiento. ¿Y cuando la vuelvo visual temporal? Cuando la expreso. Porque a través del lóbulo temporal, en el lóbulo temporal es donde está la parte del cerebro del habla. Perdón, a través del lóbulo temporal es donde está la parte del cerebro con la cual yo puedo expresar la información. Y eso es lo que los psicólogos llaman, eso es lo que los psicólogos en términos generales llaman lo visual temporal. No sé si queda contento el compañero de la pregunta. Hay una parte complementaria. Esa pregunta la hizo la Luz Quintana Mesa. Después de la pregunta, pues hizo unos aportes que dice que la psicología se encarga todo lo que tiene que ver con la conducta y el comportamiento normal de los niños y de las niñas. La inclusión educativa Correcto. también centró todos esos elementos de acuerdo con la ley 1421. Deben tener todos los derechos de tipo de discapacidad. Y le contesta a Estela Alma Padilla, que dice que excelente aporte, un docente emocionalmente equilibrado fluye en la enseñanza y a su vez en sus estudiantes. Y hay una siguiente pregunta, Magíster, que tiene que ver con la relación que hay entre la metacognición y la neuroeducación, hecha por Héctor Banqués. Bueno, la metacognición es un proceso cognitivo superior, que es el que yo hago pensar sobre lo pensado. Es la capacidad que yo tengo en la neocorteza de poder construir una realidad, visualizar la realidad, ver mentalmente esa realidad, pensar sobre esa realidad y cuando voy al hecho, actuar sobre esa realidad. O sea, la metacognición es un proceso cognitivo que se le agrega a la palabra meta. Es pensar sobre lo pensado antes de expresar lo pensado. Ese es un proceso netamente metacognitivo. Eso no es nuevo para nosotros, pero sí es novedoso. En mis libros coloco muchos ejemplos de cómo aplicar la metacognición. Particularmente pongo un ejemplo personal, excúseme que yo ponga mi personal. Esta reunión, esta entrevista, Gabriel, antes de que tú me mandaras el mensaje de que ya podía ingresar, yo estaba en proceso metacognitivo. Como tú me habías adelantado algunas posibles preguntas que tú me ibas a hacer, algunas posibles, no verdaderamente todas me las ibas a hacer, yo estaba en un proceso metacognitivo respondiendo a cada una de las preguntas que tú me ibas a hacer. Siempre que voy a una reunión, a un evento o a una clase, yo la hago proceso metacognitivo a mi clase. Me dedico, después que planeo mi clase, que la escribo, que la planeo, que la escribo a mano y después la paso al computador. Yo no escribo directamente en el computador, primero escribo a mano y después paso al computador, porque en el computador pierdo la razón biológica de la neuroeducación. Ojo con eso. Otro día podemos hablar de eso. Entonces, yo le hago metacognición a mi clase. Cuando yo trabajaba en la universidad, yo todas mis clases las veía. Cuando llegaba a la clase, trataba de hacerla como ya la había visto. Lógicamente le hacía algunos cambios, pero generalmente me hacía como yo la había visualizado. Ese es un proceso metacognitivo. O sea, la metacognición, desde el punto de vista administrativo, es un proceso proactivo. Es ventilar la situación que se me va a presentar antes de que la situación sea real, a través del pensamiento. Listo, Magíster. Bueno, nos quedan 2 preguntas. Vamos a tratar de resolverlas de manera muy puntual porque ya el tiempo se nos agotó. Miriam García le hace la siguiente pregunta. ¿Las evaluaciones de estado para usted son incluyentes? Las evaluaciones de estados son incluyentes. No, únicamente es que ni siquiera son basadas en competencia. Pueden ser incluyentes, pero no son incluyentes. Son homogenizantes. Listo, muy bien. Y bueno, y Edwin Rafael Nieto
Afirma que existen instituciones educativas que no aplican la inclusión, ya que confunden el término con integración áulica. Pero le hace una pregunta de igual manera. ¿Cómo articular el PEI de una institución que pueda corresponder a un currículo inclusivo desde la neuroeducación? Lo primero que tiene que hacer es actualizar el componente conceptual del PEI. En el componente conceptual del PEI está la orientación filosófica del PEI. Y esa orientación filosófica responde a 7 componentes de la filosofía, que son la psicología, la pedagogía, la nociología, la epistemología, la axiología, la psicología. Bueno, son 7. Pero está una fundamental que es la pedagogía. Y con base en esa orientación filosófica de la institución, esa orientación filosófica de la institución es el fundamento para hacer el modelo pedagógico del colegio, que es de los cuales carece una institución educativa, incluyendo las universidades, que casi no tienen modelo pedagógico. Con base en el modelo pedagógico hacen el enfoque curricular de la institución, que también son escasos en las instituciones educativas. Y si tenemos esa coherencia entre esos 3 componentes, la filosofía del colegio, el modelo pedagógico y el enfoque curricular con base en la educación del cerebro, podemos aplicar la neuroeducación en cualquier institución educativa. Bueno, eso lo estamos estructurando en Cartagena, en el colegio que tú conoces de tu gran amiga Piedad. Bueno, el tiempo se nos agotó, pero bueno, muy complacidos con toda la información que nos ha transmitido y nos deja muy a la expectativa de todo lo que tenemos que seguir formándonos para poder llegar a ser competentes en el contexto de la educación. Bueno, considerando lo dicho con anterioridad, Magíster, y cumpliendo con el tiempo definido, vamos a finalizar este espacio invitándola a usted a que nos haga una reflexión final sobre la temática tratada. ¿Qué mensaje a nivel general le puede dar a quienes hoy en día están conectados, pero que también nos están siguiendo por redes sociales? Yo invito a los docentes, a los directivos docentes, a que nos formemos en neuroeducación, porque es una alternativa intradisciplinar que nos va a apoyar con fundamento teórico, con fundamento científico, a mejorar y a fortalecer el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. Y con ello, vamos a poder desarrollar las competencias pertinentes en los estudiantes desde la educación básica hasta la educación posgradual. Y podemos formar a las personas integralmente. Esa es la invitación que le hago a los docentes. La neuroeducación es el fundamento de los países potentes en educación en el mundo: Finlandia, Singapur, a nivel de América, Canadá, Chile, la Argentina es el más avanzado de nosotros y después Chile, los Países Bajos. O sea, las potencias mundiales en educación, que no son las mismas potencias económicas, sino son otros países, tienen su educación fundamentada pedagógica y curricularmente en la neurociencia, en la psicología y en la pedagogía. Gracias al invitado especial, al magíster Alberto José Licano, y a ustedes una vez más por su asistencia. Seguiremos en contacto con otros temas afines desde la Fundación Aprende Más. Y vamos a estarlos invitándolas a acompañarnos en este espacio institucional con periodicidad mensual, un miércoles de cada mes entre 5 y 6 de la tarde por este canal Zoom, en el cual vamos a contar con un experto en un tema asociado a una educación de todos y para todos, destacando la importancia de los involucrados en una educación inclusiva, en especial en este siglo, donde es un reto alcanzar que todas las personas logren una educación de calidad con el acompañamiento de docentes, de profesionales de apoyo, de profesionales especializados, formados y con competencias que les permita asumir con un alto compromiso la tarea educadora. Bueno, también queremos anunciarles el tema del próximo café virtual. Estaremos conectados nuevamente el 3 de agosto del año 2022, donde vamos a abordar un tema muy afín al que acabamos de compartir en el día de hoy. Y el tema del próximo café va a ser la neuropedagogía en el contexto de la educación inclusiva. Vamos a contar con la asistencia de la doctora Nubia Paola Marrugo, es psicóloga y maestrante en neuropedagogía.
va a abordar el tema que de manera complementaria pues nos va a servir de mucho para todos los que estamos interesados en formarnos en esta nueva disciplina que está rigiendo pues el contexto educativo. Bueno, vamos a finalizar el espacio deseándoles muchas bendiciones a ustedes y a su familia y que tengan una excelente tarde.